Vamos a pedir a los niños que pasen por favor a sus aulas. Todos los niños. Amén. Antes de empezar, queremos saludar a unas visitas que están con nosotros, a Giovanni y Laura. Por favor, pónganse de pie para que todos le demos un fuerte aplauso. Ellos vienen desde Richfield y son invitados de nuestros hermanos Henry y Erika Cruz. Que Dios los bendiga. Nos da gusto tenerlos con nosotros aquí en la iglesia. Amén. Tomen asiento. Y también queremos saludar a nuestro hermano que le extrañamos tanto, a Dani. Dani, ponte de pie, Dani, que Dios te bendiga. Hace tiempo que no te veíamos, Dani, porque te habías escapado, pero ya estás acá otra vez. Qué bueno, gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, quiero en esta tarde continuar con la exposición que empecé la semana pasada acerca de la iglesia actual. Y hoy día vamos a tratar la segunda parte de lo que significa la iglesia actual. Porque entendamos que la iglesia actualmente no es la iglesia que el Señor Jesucristo fundó. No es la iglesia que los apóstoles y los discípulos del Señor Jesucristo dejaron en este mundo. Ha ido a través de la historia, a través de las circunstancias y situaciones que se han visto, la iglesia ha ido sufriendo una serie de cambios, una serie de transformaciones, y esto hasta nuestros días está trayendo una diversificación de lo que es verdaderamente la iglesia de Jesucristo. Sabemos que la palabra del Señor dice que el día que Él venga, espere encontrar una iglesia sin mancha ni arruga. Es decir, una iglesia que esté cifrada en Cristo Jesús y que todo su centro, toda su actuación de la iglesia tenga que estar basado en la palabra del Señor. Sin embargo, vemos nosotros lo que hoy en día está pasando con la iglesia. Y lamentablemente la iglesia está afectada por diferentes fenómenos que se han dado por culpa de la modernidad. Esto no es de ahora, esto ya viene atrasado con algunos años atrás hasta nuestros días. Pero vamos a ver lo que el Señor nos dice el día de hoy. Sabemos que la iglesia ha sido afectada por diferentes dogmas que se han infiltrado en la iglesia del Señor y que están desviando su enfoque reverente. Ya no se encuentra reverencia en la iglesia del Señor. Hoy en día vemos nosotros muchas personas que solamente llegan a buscar entretenimiento. Póngale usted una iglesia con entretenimiento a la gente y esa iglesia se le va a llenar. Póngale usted una iglesia en que lo que le van a dar es lo que usted quiere, diversión, y tenga usted la seguridad que la iglesia se le va a llenar en menos de lo que usted se puede imaginar. Pero si usted le pone a una iglesia palabra de Dios y le empieza a hablar de la palabra que el Señor nos deje en las Santas Escrituras, tenga la seguridad que la gente se va a ofender y se va a ir. Pero como dijo John MacArthur, ¿qué importa que la gente se moleste si le predicamos la palabra? ¿Cuántos años la gente ha ofendido a Dios y el Señor no se ha molestado? Yo creo que bien vale la pena hoy en día predicar la palabra de Dios y la gente se molesta porque se moleste. Pero hay que darles lo que necesitan y no lo que quieren. Y eso es lo que el Señor quiere. Amén. Ante un aparente desinterés por las cosas de Dios, porque verdaderamente ya no vemos nosotros, y esto tengo que decirlo con valentía y lo tengo que decir sin pelos en la lengua y también lo tengo que decir con toda la convicción de lo que la experiencia me ha enseñado. Hoy en día los púlpitos ya no son llenados por hombres llamados por Dios. Hoy en día ya no vemos nosotros pastores que verdaderamente entiendan el concepto por el cual Dios los ha puesto para que dirijan una grey. Ya se ha perdido la relación pastor-oveja, oveja-pastor. Ahora los pastores lo único que están pensando primeramente es que ellos son unos profesionales porque estudian 5 años en el Instituto Bíblico, en la Universidad Teológica o donde quiera usted llamarle,
Y lamentablemente ya están pidiendo incluso que se les ponga sueldo como cualquier profesional secular. Me sorprendió que hace más o menos 2 años estuve en una reunión del Clasis de la iglesia donde nosotros hemos salido, y un pastor joven se paró pidiendo la palabra y reclamó un sueldo de $70,000 al año para los pastores egresados del Instituto Calvino. Indudablemente ustedes se imaginarán en ese momento, si hubiera tenido pelo salía yo, pero con los pelos parados. Pero como no tengo pelo, se me erizó la piel. Y yo dije, Dios mío, ¿qué está haciendo este hombre? Pero eso solamente nos hace ver una cosa, hermanos amados. Que hoy en día las iglesias están llenas de pastores que son académicos, pero que no tienen llamado. Para ser un pastor de Dios hay que tener un llamado. Y cuando Dios te llama, Dios te unge. Y cuando Dios te unge, Dios te usa. Y cuando Dios te usa, Dios te respalda. Y cuando Dios te respalda, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a ser un canal de bendición para todas las personas que escuchen la palabra de Dios a través de ti. Amén. Gloria a Dios. Me entristeció cuando escuché eso. Pero después empecé a analizar y empezamos a ver por todas partes qué cosas tan tremendas se están viendo en la iglesia. Me puse a leer la Biblia y el Señor Jesucristo me empieza a mostrar que Él había dado una profecía, que llegarían tiempos donde se vería la abominación desoladora. Y hermanos amados, la abominación desoladora, no creas que se va a ver en el mundo moviéndose de una manera u otra, no. La abominación desoladora se está viendo en los púlpitos de las iglesias cristianas. Cuando pastores se suben a predicar un mensaje que es increíble, ya no se molestan en pasarse horas en oración. Ya no se molestan en pasarse horas escudriñando las escrituras para preparar el mensaje. Ya no tienen que perder el tiempo en tener que pasar horas de meditación de la palabra y buscar y revisar las Santas Escrituras y los comentarios bíblicos y los diccionarios teológicos y bíblicos y todo lo demás para poder llegar a concluir un mensaje que verdaderamente sea de bendición para la grey. Gracias, hermana, muchísimas gracias. Ahora es más sencillo. La modernidad nos ha llevado a que entro al internet y busco, según la fecha que tenemos, qué es lo que hay. ¿Hay alguna fiesta? Ok, vamos a buscar un sermón sobre esa fiesta. Sale el sermón, ping, lo printeo y me salió y ya tuve el sermón para el domingo. No necesité orar, no necesité estudiar, no necesité leer, no necesité meditar, no necesité pasar horas en la presencia del Señor para que el Espíritu Santo me guíe. Simplemente fui un profesional. Fui al internet, printé y me salió el mensaje. Lo otro que me queda como opción es que si de repente tengo algún asunto, algún problema, alguna situación, que el domingo yo no puedo estar en la iglesia, agarro un anciano de la iglesia o un oficial de la iglesia y le digo, te subes al púlpito y lees el mensaje, aquí está, toma, léelo. Entonces esa persona el domingo, nuestro pastor no puede estar aquí porque ha tenido una emergencia, pero yo voy a leer el mensaje que nos ha dejado. Y se dedica a leer todo el mensaje durante todo el tiempo que está ahí. Y eso es lo que le dan a la grey. Y me entristeció tanto porque saben que esto es una realidad que se está viviendo en la iglesia. Yo me acuerdo que cuando hace unos años atrás conversé con unos pastores que me dijeron que yo debería de hacer eso, que no hay problema, que nosotros teníamos, me dijo en aquel entonces, tenemos nosotros una guía de prédicas para los 52 semanas que tiene el año. No te molestes, no te rompas el cerebro, agarra nada más la semana correspondiente, ve la prédica y predique, si se acabó, no tienes por qué estarte matando. Y yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa y te lo voy a graficar de esta manera.
tus hijos los alimentarías de Burger King y McDonald's todos los días? ¿Ah? ¿Crees tú que tus hijos, si los alimentas de McDonald's y Burger King, tus hijos estarían fuertes, saludables, llenos de energía, con una capacidad para poderse desarrollar? No, me dijo. Exactamente. Pero ¿qué pasa cuando tu mujer se preocupa de cocinar todos los días para darle alimento a tus hijos? Entonces tienes la seguridad que tus hijos están fuertes. Lo mismo pasa en la iglesia. Si tú le vas a dar una comida chatarra, un mensaje chatarra a la iglesia, ¿sabes qué? Vas a tener una iglesia desnutrida, sin principios, sin valores, sin amor, sin pasión por la palabra de Dios. Y vas a tener una iglesia que no va a crecer espiritualmente, porque siempre van a estar raquíticos. Pero cuando tú te preocupas verdaderamente de empezar a buscar las cosas de Dios, cuando te cierras en tu escritorio, agarras libros, la Biblia y te pones a preparar los cursos que tienes que darle a tu iglesia para que crezcan espiritualmente, y te pasas horas, te levantas temprano en la mañana, 3, 4 de la mañana para seguir estudiando, y pasas horas estudiando, entonces tu grey va a crecer espiritualmente y vas a tener hombres y mujeres capaces de tener la pasión por la vida de Cristo Jesús y por la doctrina del Señor Jesucristo. Se quedó mirándome y me dijo: ¿sabes qué? Tú eres muy legalista. ¿Y saben qué, hermanos? Fue la primera vez que me dijeron legalista y me sentí feliz. Dije, yes, soy legalista. Porque estoy diciendo una verdad. Qué triste es ver que hoy en día se han metido en la iglesia diferentes tipos de dogmas, de los cuales vamos a hablar, pero antes yo quiero que me acompañen a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a buscar el capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5, y para eso le voy a pedir que en cuanto usted ubica la lectura, tenga la amabilidad de ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios. Repito, segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5. Si usted tiene más habilidad para encontrar, ayuda a los hermanos que no la tienen, para que de esa manera todos podamos tener la lectura delante de nosotros. Amén. Segunda Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5. Y el apóstol Pablo, un hombre celoso por las cosas de Dios, a su gran discípulo amado Timoteo, le escribe esta segunda carta diciéndole en esta parte, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo Jesús? Bendito sea el Señor Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que es viva y eficaz, y es como una espada de 2 filos que penetra hasta los fondos de nuestras coyunturas, de nuestros tuétanos, Padre, cortándolo todo y destruyéndolo para poder llegar a la profundidad de nuestros corazones. Gracias. Bendícenos, Padre, y háblanos a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos.
Mire, hermano, Dios es muy serio en cuanto se refiere a la iglesia. No crea que Dios está jugando a tener iglesia. El Señor dice, yo no estoy jugando a tener iglesia. Para mí la iglesia es una cosa muy seria. Es muy especial. Él entregó su vida y derramó su sangre por la iglesia. Él ama a la iglesia. Y el día que Él venga, Él va a venir por su iglesia. Él no va a venir por denominaciones ni cosas por el estilo. A Él no le interesa eso. Esos son cosas que se dieron porque lamentablemente creció tanto la iglesia que ha necesitado organizarse de alguna manera. Pero eso no quiere decir que Cristo Jesús tiene especial determinación o elección por una denominación. Por mucho de que todas las personas que pertenecen a diferentes denominaciones consideran que su denominación es la mejor. Yo me acuerdo cuando trabajé con los wesleyanos, ellos me decían, no somos la iglesia perfecta, pero sé que nuestra doctrina es muy sana. Cuando nací, crecí en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, me decían lo mismo. Después que he venido y he trabajado con los reformados, también dicen lo mismo. Y así todo el mundo dice, los bautistas dicen lo mismo. Pentecostales dicen lo mismo. Y todo el mundo dice lo mismo. Pero todo el mundo se enfrasca en sus principios. Por eso que dice aquí, maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Miren, una de las cosas más tristes y peligrosas que se está metiendo en la iglesia. Hay un pragmatismo metido dentro de la iglesia de Jesucristo. Ustedes han oído de ese movimiento Igle Crecimiento, ¿verdad? ¿Han oído de ese movimiento Igle Crecimiento? Pues déjenme decirles que el Igle Crecimiento es un pragmatismo infiltrado dentro de la iglesia de Jesucristo que no tiene nada de bíblico. Primero vamos a entender lo que es pragmatismo. El pragmatismo enseña que la verdad está determinada por las buenas obras. Escúcheme bien, la verdad está determinada por las buenas obras. Amén. El cristianismo nos dice en Mateo 7:20, por favor busquen ustedes Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Efesios capítulo 2, verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Quiere decir de que el pragmatismo no está en relación con las Santas Escrituras, ni con los mandatos del Señor, ni con los mandatos de Pablo. Ahora, este movimiento de Igle Crecimiento se basa solamente en que las buenas obras, en que darle a la gente el entretenimiento que necesita para que vengan a la iglesia. Es decir, su fundamento es traer el mundo a la iglesia, para que de esa manera vengan a la iglesia para que escuchen el mensaje. Pero ¿sabe qué? Le preparan una serie de entretenimientos y una serie de atracciones para que la gente venga. ¿Sabes qué, hermano? Te voy a decir una cosa. Cuando la gente llega a la iglesia bajo esos fundamentos, igualito se va a ir rápido. Porque el día que no haya el entretenimiento, el día que se aburra porque ya el entretenimiento le cansó, igualito sale por la misma puerta por donde entró. No hay fundamento básico espiritual para que la gente verdaderamente se asiente en las cosas de Dios. Los corazones sinceros de la gente ya se perdieron. Lamentablemente, no entienden que Dios no juega a ser iglesia.
El Señor dice, no voy a tratar con liviandad a los pecadores ni al pecado. La palabra nos dice que es dura cosa caer en manos de Dios vivo. Y el único que puede condenar nuestras almas es el Señor. Si nosotros nos desviamos de la verdad y no seguimos los principios bíblicos y no vivimos por el Espíritu y dejamos que el Espíritu obre en nuestras vidas, nosotros estamos apartándonos de Dios y lo único que vamos a conseguir es que Dios se llene de ira y al final de cuentas nos borre del libro de la vida. Y esto no es algo nuevo, la palabra lo dice. Hebreos capítulo 12, verso 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Yo preferiría la disciplina del Señor a la disciplina de mis padres o la disciplina del hombre. Porque sé que el Señor, si me disciplina, es para mi bien. En cambio, muchas veces el hombre te disciplina para destruirte. Por odio, por malversación. Pero Dios no es así. Por eso es que cuando a David el Señor le puso 3 alternativas, lo mandó el profeta y le dijo, dale 3 alternativas a David. Por el pecado que había cometido, que había mandado hacer un censo. Y lo que él hizo con ese censo es llenarse de vanidad. Porque sabía que tenía un pueblo poderoso. Y él quería basarse en ese pueblo. Pero Dios no le había dado permiso para que haga el censo. David, a pesar de que su general Joab le dijo, no lo hagas, él mandó que lo hagan. Entonces Dios manda al profeta y le dice, dile a David que le pongo 3 alternativas. Una semana en que voy a mandar una plaga a todo el campamento de Israel. 3 días de hambre y angustia, o te mando un mes en manos de tus enemigos. Y David se puso a pensar y le dijo al profeta, dura cosa es la que me ha mandado Jehová, pero prefiero estar en las manos de Jehová que en las manos del hombre. Y vino una plaga que destruyó a 17,000 personas en el campamento de Israel. Hasta que David clamó a Dios y le dijo, basta ya, no pequé yo, déjalos a ellos por favor, a mí destrúyeme, pero no al resto del pueblo. Un verdadero pastor que amaba a sus ovejas. Dios detuvo su mano. Eso nos da muestras, hermanos, que Dios no se juega cuando se trata de su palabra y cuando se trata de la iglesia. Por eso es que la iglesia tiene que vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. Me sorprende, hace unos días estaba conversando con una hermana, espantada ella. Pastor, ¿sabe usted lo que ha pasado? Han hecho una reunión de varones de la iglesia y la denominación grande. Y la han organizado para llevarla a cabo en un lugar. Yo, viendo que era una oportunidad para mandar a mis yernos, a mis hijos, los he animado a que vayan. Y estaba ahí hasta que fueron. Se han ido a la reunión. Dice que se han reunido como 30 varones, entre americanos, hispanos, coreanos, etcétera, etcétera. Cuando le pregunto a ellos, le digo, ¿y qué tal la reunión? Chévere, suegra. Muy buena la reunión, me encantó. ¡Wow! ¡Qué bien! Ella estaba que se frotaba las manos porque decía, se cumplió la situación. ¿Y cómo fue la reunión? Nos mandaron decir que cada uno de nosotros tenía que llevar su cerveza que más le agrade. Y un pastor americano llegó con una tremenda caja de puros
Y nos sentamos todos, que éramos como 30, cada uno con su puro y su cerveza, a tomar su cerveza, a fumar su puro y a conversar, porque un pastor habló de las cosas de Dios. ¡Wow! Miren ustedes lo que es las técnicas pragmáticas de liga y crecimiento. Sinceramente, me quedé espantado de ¿qué? Hoy en día ya la iglesia es tan permisiva que incluso cuando hay celebración de cumpleaños, matrimonios o cualquier otra celebración, no hay ningún problema que tomen su cervecita, no se emborrachen, tomen nomás una que otra cerveza y mándense su bailongo, pongan ahí su salsa y su merengue que no les falte. Y ya ven ustedes a la gente moviendo ahí el esqueleto como no tienen idea, que más parece una fiesta del mundo que una fiesta de cristianos. Y eso lo permiten los pastores. Yo no sé si son pastores o son pseudos pastores. Pero yo me espanto de saber estas cosas. Porque la verdad, hermanos, eso no es la iglesia de Jesucristo. Pero si nosotros vemos esas iglesias, están repletas de gente. ¡Wow! La vez pasada estaba viendo en internet, y yo creo que ustedes también deben de saber, que una iglesia agarró como uno de las alabanzas, poniéndole letra cristiana, y subió un grupo de jóvenes al altar, hicieron una coreografía de esa canción en boga que se llama Despacito. Y vieron ustedes cómo bailaban el Despacito. Y toda la gente, todo el mundo gozando con Despacito, con letra cristiana. Hoy en día se está agarrando eso en boga. Las canciones seculares, se les cambia la letra, se les pone letra cristiana y eso es lo que se canta en las iglesias. Y la pregunta es, ¿acaso Dios no inventó la música, las canciones? ¿O fue Satanás quien la inventó? La inventó Cristo. Y Dios tiene la capacidad, porque es el Todopoderoso y es el Soberano, de poder crear, dar, influenciar, inspirar a muchos músicos para que puedan crear canciones cristianas sin necesidad de agarrar las melodías seculares, que muchas de las melodías seculares están consagradas a Satanás, al enemigo. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, no porque nos guste la tonada, no porque nos agrade el mover y que nos pone y nos enciende la sangre caliente que tenemos, y por más que veamos y escuchemos o leamos que son letras cristianas, nosotros tenemos que seguirlo, porque Satanás siempre se presenta como ángel de luz, y lo que él quiere es matar, robar y destruir. ¿A quién? A la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos, tenemos que estar atentos. El Señor Jesucristo dijo, sed astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Estad siempre alerta. Y no se trata simplemente de que te pases la noche mirando a través de la ventana para ver quién se acerca a tu casa, sino se trata de que estés alerta espiritualmente para ver en qué momento el enemigo está atacando tu familia, tu hogar, tu vida, tu matrimonio, tu iglesia. Porque tenemos que ser cuidadosos de eso, hermanos amados. Los líderes cristianos que se identifican como evangélicos están empezando a cuestionar, escuche bien, mire lo que está pasando, están empezando a cuestionar las doctrinas cardinales como el infierno y la depravación humana. Se lo digo en buen cristiano, no creen en el infierno. El infierno no existe. Esas son fábulas que se han creado, son cosas extremas que se han escrito para llamar
la atención de la gente y para que la gente tenga cierto temor y empiece a buscar las cosas de Dios. Pero el infierno no existe. La depravación humana tampoco es una verdad. ¿Por qué? Miren lo que dicen. Porque el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y como es la imagen de Dios, desde el momento en que el hombre fue creado por Dios para ser un adorador, no puede ser depravado. O sea que ellos de una plumazo echan por la borda la doctrina del pecado. Ninguno es pecador. El homosexual no es pecador. La prostituta no es pecadora. El adúltero, el fornicario, el ladrón, el asesino, no son pecadores para ellos. Simplemente son personas equivocadas. Y yo me pregunto, entonces, ¿para qué murió Cristo? Porque Cristo dice la palabra que Él vino a morir por un mundo depravado, para salvarnos del pecado. ¿Verdad? Vino a salvarnos por el pecado y entregó su vida y derramó su sangre, es porque había una depravación humana. Y existe la depravación humana. Eso que todavía nosotros como iglesia seguimos predicando el Evangelio. Es por eso que el Señor Jesucristo en Mateo 28, y búsquelo conmigo por favor. Mateo 28, versículos 19 y 20. Mire lo que dice el Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 dice algo más, que es la labor que tiene que hacer la iglesia. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. ¿Quién nos enseñó? El Señor Jesús. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primera de Corintios, capítulo 3. Versos del 6 al 9. Dice, el apóstol Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Lo dio Dios. No lo dio una técnica humana. No lo dio la técnica de pragmatismo, ni tampoco el crecimiento. No lo dio la filosofía del hombre. El crecimiento lo da Dios. Porque el crecimiento, cuando Dios lo da en la iglesia, esa iglesia está consagrada a Cristo Jesús. Y seguimos leyendo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios nunca va a desconocer la labor que te toca hacer, hermano, hermana. Porque la palabra nos dice que todo trabajo para el Señor no es en vano. Y todo lo que nosotros hagamos para ganar almas para Cristo Jesús, el Señor te va a recompensar grande y poderosamente en tu vida. Porque estás cumpliendo la gran comisión. La iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia comprometida. La iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia que tenga pasión en su corazón por las almas perdidas. La iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia que tenga entendido que el mandamiento que Dios te ha dado es para que lo cumplas inmediatamente y no cuando te dé la gana. La iglesia de Jesucristo tiene que luchar contra las adversidades del demonio para poder vencer, porque es la única manera en que vas a ganar un lugar en el cielo, hermano amado. Esas moradas celestiales que el Señor ha ido. No creas que la va a preparar simplemente para el doctor en teología.
ni para el doctor en santidad. Esas moradas celestiales que el Señor ha ido a preparar en el cielo están listas para ser ocupadas por cristianos apasionados por la obra del Señor, por cristianos humildes, sencillos, pero valientes, con coraje, que no tengan miedo a la adversidad, que se levanten y hablen y abran sus labios para predicar la palabra del Señor a tiempo y siempre fuera de tiempo, sin importarle que se burlen de ellos o que los tratados te los tiren por la cara. Porque dice la palabra del Señor en el mensaje que el Señor nos dio en el Sermón del Monte: bienaventurado cuando por mi causa te vituperen y levanten contra ti mentiras, porque tu galardón es grande allá en los cielos. ¡Alabado sea Cristo! Quiero concluir diciéndole que Cristo está a las puertas de su segunda venida, hermanos amados. La vez pasada les decía, no tenemos nosotros simplemente que sentarnos delante de un televisor a ver las noticias que nos presentan, que generalmente la mayoría son: hubo una balacera, mataron a 2 o 3, un hombre mató a su mujer, el otro mató a sus padres, el otro mató a los hijos, el otro raptó a la hija, se la llevó para acá, se la llevó para allá, lo están buscando, busquen a este hombre, busquen el otro, hubo accidentes, un carro se volcó y todo lo demás. Son noticias para distraer. Pero la noticia que el cristiano tiene que preocuparse por ver son aquellas que tienen que ver con connotación mundial. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando con las grandes potencias? Acuérdense lo que dijo el Señor en sus santas escrituras: llegarán tiempos en que en el mundo aparecerá el hijo de Satanás, el anticristo. Recuerden lo que el Señor dijo: este será un hombre con tanta inteligencia que va a poder lograr primeramente un acuerdo de paz entre Israel y sus enemigos. ¿Cuántos de ustedes han visto al yerno de Donald Trump? ¿Sabían ustedes que este hombre, apellidado Kirchner, él es judío? ¿Sabían ustedes que el Knesset, que es el parlamento judío, lo tiene a él como una de las personas encargadas para poder hacer la relación de paz entre los árabes y Israel? ¿Y sabían ustedes que este hombre, teniendo el aval de Estados Unidos, está tratando de hacer y llegar a un acuerdo de paz entre los enemigos de Israel e Israel? Y cuando yo estuve leyendo, estuve viendo esas noticias, se me encrespó la piel. Porque usted lo mira al tipo y, oiga, me tiene una carita de angelito, tan lindo el tipo, tan tranquilito, tan aparentemente inofensivo, pero nosotros no sabemos si de repente este viene a ser el anticristo. La palabra nos dice que va a venir un tiempo. La palabra nos dice en Tesalonicenses, cuando la gente hable, cuando ellos hablen de paz y seguridad, el tiempo de la presencia del Señor y está a las puertas. Y nosotros vemos que los diferentes líderes de la Unión Europea, en sus discursos, una de las principales frases que utilizan es paz y seguridad. No nos distraigamos, hermanos, con noticias efímeras. Veamos como buenos cristianos, alertas a lo que nos dijo, las noticias que verdaderamente van a traer connotación profética. Porque la Biblia se va a cumplir. La Biblia se ha venido cumpliendo por siglos. Y hasta ahora no hay una profecía de la Biblia que no se haya cumplido. ¿Quién le dice a usted que las profecías que están por cumplirse no se van a cumplir? Me llamó la atención la vez pasada que cuando leía el Apocalipsis, habla
de las guillotinas para cortarle la cabeza a las personas que no acepten la marca de la bestia. Estoy hablando del tiempo de la tribulación. Porque generalmente nosotros sabemos por historia de que la guillotina fue un arma utilizada por el gobierno francés en la época de la Revolución Francesa, por Luis XV, ¿verdad? Un arma obsoleta que ha pasado de moda, pero la Biblia lo menciona. Cuando nos ponemos a investigar, a averiguar, a estudiar, resulta de que es un arma contundente. ¿Saben por qué? Porque la palabra dice que los que no reciben la marca de la bestia se les llama los degollados. ¡Wow! Hace unos años atrás, y algunos de los hermanos que están acá y estuvieron conmigo, yo di una conferencia acerca del nuevo orden mundial. Y entre las cosas que yo hablé, de todo lo que yo había estudiado y había investigado, se había filtrado en el internet, y lo sacaron así, que unos contenedores, unos trailers de la Armada de los Estados Unidos, en Texas, habían ido en un convoy hacia los lugares que son exclusivos de la Armada de los Estados Unidos, del Army, y un camión había tenido un accidente y se había volcado, el contenedor se cayó y se abrió, y lo que se desparramó fueron los elementos que conforman una guillotina. Los soldados inmediatamente hicieron un cordón de seguridad, recogieron todo, lo volvieron a poner y se lo llevaron y lo desaparecieron. ¿Dónde está? Nadie sabe. Pero qué casualidad, ¿verdad? En nuestra época tan moderna, que estén armas como esas, guillotinas. ¿Sabían ustedes, hermanos, que tanto en California como en Texas se están creando cárceles que puedan albergar hasta 1 millón de personas? Y yo cuando veo eso, cuando yo me entero de esas noticias, digo, ¿con qué finalidad? Aquí en nuestros pueblos cercanos, las autoridades están queriendo despojar las cárceles. Cuanto menos presos haya, mejor, para poderlos tener mejor a los presos. Pero sin embargo se están creando cárceles para 1 millón de personas. Cuando leo el Apocalipsis, llego a una conclusión muy lógica. Cuando el anticristo empiece a gobernar y el Espíritu Santo se haya arrebatado a la iglesia y se haya ido de acá, porque el Espíritu Santo no se va a quedar, los que quedaron aquí, para poder alcanzar la salvación eterna, tendrán que pagar con su vida, no aceptando la marca de la bestia, ya sea en la frente o en la parte frontal de la mano derecha. Y aquellos que no la acepten van a pasar 15 días en la cárcel, la palabra lo dice. Y después de 15 días van a ser llevados al cadalso. Y cuando estén en la guillotina, la pregunta será, ¿aceptas la marca de la bestia o te degollamos? ¿Usted se ha puesto a pensar la valentía que va a tener que tener un cristiano en ese momento? De decir, no acepto la marca de la bestia y suelte esa porquería y córtame el cuello de una vez. Y pues no va a terminar ni de hablar y cataplum. La cabeza va a salir volando. La cabeza sale volando. Pero el espíritu de él se va directo a la presencia del Señor. Y el Señor arriba con sus ángeles lo va a recibir como un tremendo valiente. Porque el Señor le va a decir, buen siervo fiel, lo fuiste hasta el final, entra al gozo de tu Señor. Y eso es lo que vamos a tener que pasar. Por eso es que el sábado tuvimos una reunión de caballeros aquí, muy hermosa. Ha sido la primera, pero ha sido muy bella. Y entre otras cosas hablábamos de estas cosas. Y llegamos a una conclusión. Si ahora que el Espíritu Santo está en medio de nosotros, viviendo dentro de nosotros, ayudándonos en todas las cosas, nosotros no alcanzamos
a hacer méritos para que cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia nos vamos con Él, ¿cómo va a ser cuando nosotros no tengamos al Espíritu Santo? Y vamos a tener que pasar por esas cosas. Dice la palabra, el que peca no peque más. Y tenemos que voltear nuestros ojos a Cristo. Tenemos que dejar y rechazar lo que el apóstol nos dice. Desechar lo malo y tomar lo bueno. Escudriñarlo todo, para eso tenemos el Espíritu de Dios. Porque las cosas de Dios se tienen que escudriñar en el Espíritu, no en la carne. Y ¿sabes qué, hermano, hermana? Nosotros tenemos que entender cuando lo que te predican son filosofías humanas. Porque la filosofía humana no te va a llevar al cielo, ni te va a hacer alcanzar una comunión con Cristo Jesús. La filosofía humana te va a confundir y te va a perder. Se está dando lugar a lo efímero, a lo superfluo y práctico. ¿Eso saben por qué lo hace? Porque de esa manera el objetivo es que tú pierdas la pasión por Cristo Jesús. Entonces caemos en religión. Y la religión no te salva. Por eso es que nosotros tenemos que tener bien abiertos nuestros ojos espirituales para saber qué mensaje recibimos. A mí me encanta, como ustedes se han dado cuenta, llevarlos a través de la Biblia por diferentes pasajes bíblicos. Yo se los he recomendado, se los recomiendo y se los seguiré recomendando. Cada vez que ustedes vengan con un cuadernito, apunten todos los versículos bíblicos. Incluso apunten las cosas más trascendentes que ustedes escuchen, que se diga. Lleguen a sus casas, agarren su Biblia, ábranla y empiecen a buscar todos esos pasajes en el orden correlativo que se los doy, para que ustedes se puedan dar cuenta que el mensaje se está confrontando de acuerdo a la Biblia, y la Biblia misma lo está afirmando el mensaje. No es el hombre, es la palabra. Y si predicamos la palabra, estamos predicando la sana doctrina. Lo que Pablo le dijo a Timoteo, predica la sana doctrina. El juicio de Dios empezará por su casa, hermanos, la iglesia. No crean que el juicio de Dios va a empezar por el mundo. Ese es un error que se ha cometido, pensar eso. El juicio de Dios va a empezar por la casa de Dios, por la iglesia. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. A quien más se le dio, más se le demanda. El Señor nos ha dado su palabra. El Señor nos ha dado la salvación. El Señor nos ha dado la remisión de pecados. Y el Señor nos ha mandado que seamos una nación santa, un real sacerdocio. Y por lo tanto, la responsabilidad que tenemos delante de Cristo va a ser marcada por estos principios. El Señor nos va a demandar a nosotros en razón de lo que Él nos ha dado. Porque a quien Dios más le dio, más le demanda. ¿Amén? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Con esto voy a terminar, porque sé que ya ustedes dirán, ¿ya qué hora termina este pastor, que quiero irme a dormir? Primera de Pedrito, capítulo 2, verso 9. Aquí viene la responsabilidad. Mas vosotros, iglesia, todos ustedes, sois linaje escogido. Ojo, cuando habla de linaje, está hablando de una élite. Es decir, personas especializadas que Dios separó desde antes de la fundación del mundo. Desde el vientre de nuestras madres, cada uno de nosotros fuimos separados para Dios. Por lo tanto, somos un linaje. Ahora dice, somos un linaje escogido,
real sacerdocio. Cuando habla de real sacerdocio, está hablando que somos un sacerdocio de una realeza, la realeza del cielo. Amén. Y viene más que dice, nación santa. ¿Qué dijo el Señor? Sed santos, porque yo soy santo. Y si el Espíritu de Dios, que es santo, porque es el Espíritu Santo, mora en ti, tú tienes que ser santo. Eso lo hablamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Cuando hablé sobre el Espíritu y la forma en que el cristiano tiene que conducirse si tiene el Espíritu de Dios. O sea que ustedes no desconocen lo que ya les hemos dicho. Dice, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a voltear la página, el capítulo, perdón, un poquito más atrás. Mire usted el capítulo 1, versos 13 al 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, su segunda venida. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Éramos llevados por corriente de doctrinas porque ignorábamos las cosas de Dios. La Biblia no se había abierto para nosotros. El Espíritu Santo no había venido sobre nosotros. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo y tenemos la verdad. Si no dice, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santos, gloria a Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Mire, hermano, si va a aplaudir, aplauda bien al Señor. Porque usted no me aplaude a mí, le aplaude al Señor. Usted aplaude la palabra de Dios. Y el Señor merece que nosotros le demos toda la pleitesía y el honor. ¿Amén? ¿Amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo tan hermoso. Padre Santo y poderoso, oh Dios eterno, soberano Dios, creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Sentimos tu presencia en este lugar, Señor, porque este lugar ha sido consagrado para tu adoración y tu alabanza. Y no de ahora, Padre, desde hace mucho tiempo. Pero tu palabra nos enseña que cuando nos reunimos dos o más en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Y confiamos, Padre, por esa fe que ministró mi hermana en las alabanzas, que tiene que ser como un granito de mostaza, pero que se hace un árbol hermoso y bello, frondoso. Creemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Ejecutamos nuestra fe, Señor. Ejercemos nuestra fe en este momento y nos inclinamos ante tu santa y divina presencia para decirte gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a que esa palabra se anide en nuestros corazones, que vivamos por ella, Señor, y que podamos ser la luz y sal de este mundo para que aquellos que todavía no han alcanzado el privilegio de encontrar la salvación eterna puedan alcanzarla por nuestra participación, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos útiles en tus manos. Ayúdanos a ser, Padre, canales de bendición, que podamos llevar esa palabra tan hermosa, tan transformadora, tan potente, como es tu santa palabra, a todos aquellos que necesitan saber de ti, Señor. Gracias. Gracias por cobijarnos en tu casa. Pero, Padre, bendícenos. Bendícenos, te lo ruego por Cristo Jesús. Yo quiero que usted siga orando ahí donde está. Cierre sus ojos. Y quiero hacer una pregunta que es necesaria en estos momentos. Si hay alguien aquí en la sala que hasta ahora no ha entregado su vida a Cristo Jesús y que hoy día el Señor le ha hablado y le gustaría tener una relación con Cristo, yo le ruego que ahí donde está usted levante la mano, que yo quiero orar por usted. Dios te bendiga. Si hay alguien más,
Yo les ruego que por favor este es el momento que Dios quiere tener un encuentro contigo. Este es el momento en que Dios quiere que tú vengas a su presencia y que le digas: Padre, yo quiero ser parte de tu rebaño. No te resistas. Jóvenes, adultos, todo aquel que desee recibir a Cristo como su Señor y Salvador, le ruego que levante su mano como este valiente varón que ha levantado su mano, y que yo le voy a pedir que venga por acá adelante porque quiero orar por ti. Ven, Giovanni. Cierra tus ojos y quiero que repitas esta oración conmigo, ¿ok? Amantísimo Señor, Padre eterno, Dios todopoderoso, Dios todopoderoso, vengo a tu presencia, arrepentido de mis pecados, rogándote que me perdones, que hagas de mí una nueva criatura, conforme a tus promesas. Escríbeme en el libro de la vida. Y te confieso, Señor, delante de todos estos hermanos, como mi Señor, como mi Dios, como mi profeta, y como mi Mesías. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Padre, te doy gracias por la vida de Giovanni, porque él hoy día decidió recibirte como su Señor y Salvador. Y Padre, tú una vez más te has glorificado en este momento y en este hombre. Reina en su corazón, Señor. Él te lo ha abierto para que tú entres a morar en él y tú hagas de ese corazón tu casa. Ayúdalo, Padre, guíalo, bendícelo, y que él también pueda testificar de tus grandezas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias por su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendícelo, Señor. Amén. Todos dicen amén. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias.